creo que es una ponencia que va a complementar en buena parte los contenidos que se han discutido el día de hoy, tanto por Corina como también hablado por la maestra Bárbara Zamora. Es una visión peculiar. El mismo título de la ponencia nos lo manifiesta. La ponencia se llama Proporción y Revolución. Proporción y Revolución. ¿Qué es eso? Dice Javier Sicilia, que por cierto es, sobre todo poeta, acaba de ganar varios premios de poesía. Bueno, ha ganado muchos premios de poesía. Es también editorialista de la revista Proceso y, como ustedes lo habrán leído por ahí, siempre termina sus artículos con esta frase: aunque haya hablado de la leche helada en el artículo, pero siempre termina con esta frase. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Luis. Bien, dice Javier Cecilia: antes que nada, una sentida disculpa por no estar entre ustedes, cuya hospitalidad me acompaña siempre muy dentro, en ese órgano del amor que no por nada se encuentra a la izquierda del pecho y que lleva el hermoso nombre del corazón. Pero ciertos asuntos que por desgracia no pude resolver me han impedido estar donde él, mi corazón, se encuentra hoy, en el silencio. En estos momentos oscuros nos hemos vuelto a reunir para seguir pensando en lo que 2 años atrás, rememorando al gran Andrés Rodríguez, constituyó el tema de ese coloquio: el planeta Tierra y los movimientos antisistémicos. Las conclusiones de aquel entonces resultaron más que certeras en medio de las crisis que pensadores como Iván Illich, Jacques Ellul, Günther Anders y Hannah Arendt habían anunciado 50 años atrás con deslumbrante precisión. Las soluciones, sin embargo, permanecen difusas. No es extraño. Vivimos, por un lado, un parteaguas histórico que, semejante al del siglo XII que inauguró para el mundo la era instrumental que nos acompañó hasta más allá de mediados del siglo XX, llegó a su límite para dar paso a una inédita era, la de los sistemas, que nos obliga a pensarla y a pensarnos frente a su nueva y descomunal destructividad. Por otra parte, nos encontramos en un punto en el que, pese a que en medio de los preparativos para la celebración del bicentenario nos encontramos en estado de revolución, así, la idea misma de revolución, tal y como la concebimos desde que Gregorio VII, también en el siglo XII, llevó a cabo la primera reforma total del mundo, esa idea de revolución se ha vuelto inviable. 3 razones pueden esgrimirse al respecto. ¿Por qué se ha vuelto inviable la idea de revolución, esa idea de revolución? Primero, el fracaso de las ideologías históricas, en las que incluyo al liberalismo que nos asola, ha hecho perder cualquier credibilidad en un cambio violento que mejore la suerte de los marginados. Segundo,
independencia es una idea romántica, que la sofisticación del armamento de los ejércitos ha vuelto ilusorio. Y tercero, suponiendo que pudiera repetirse en 1810, 1910 o 1956 en Cuba, o para referirnos a otras revoluciones universales, 1789 y 1917, no tendrían eficacia más que si Estados Unidos pudiera ponerse entre paréntesis y aislarse del mundo. Sin embargo, la crisis que vivimos, graves turbulencias económicas, guerras entre el gobierno y el crimen organizado, inoperancia de los partidos y de las instituciones del Estado, movilizaciones sociales crecientes, aumento del despojo, de la miseria, de las fuerzas represivas y de la criminalización de las protestas, destrucción cada vez más acelerada del campo y del medio ambiente, traiciones a las conquistas laborales que nacieron desde 1910, etc. Estas crisis, como he dicho, nos colocan en estado de revolución, es decir, en la necesidad de un cambio profundo. Pero, ¿qué hacer? Esa pregunta que Lenin se formuló y respondió en 1902 vuelve a planteársenos con la misma peremptoriedad entonces, pero he ahí la condición inédita de nuestro tiempo. Ahora se nos plantea con la imposibilidad de responderla en los términos en que el líder de la revolución bolchevique lo dice. Pensando en la manera en que yo enfrentaría esa pregunta, dice Javier Sicilia, y plantearía mi tesis, me encontré con otra reflexión de mi amado Albert Camus, cuyos funerales celebramos ahora, un comentario en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, y que dice así, es cita de Camus: cada generación, decía ese año de 1959, cada generación se cree predestinada para rehacer el mundo. La mía, dice Camus, sin embargo, no lo rehará, pero quizá su tarea es mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrompida en la que se mezclan las revoluciones decadentes, las técnicas que se han hecho demenciales, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en la que los poderes mediocres pueden destruirlo todo, pero ya no saben convencer, en la que la inteligencia se ha rebajado hasta hacerse seguidora del odio y de la opresión. Esta generación ha tenido que restaurar en sí misma, a partir de sus únicas negaciones, un poco de lo que constituye la dignidad del vivir y del morir. Hasta aquí la cita de Albert Camus. Esta afirmación, dice Cecilia, es también nuestra. De los mejores de la generación de Camus a los mejores de la mía y a los mejores de las generaciones de los jóvenes. Pienso, por ejemplo, en el movimiento zapatista, en las acciones de los Sin Tierra de Brasil, en las comunidades del Arca. El sentido que ocupa nuestra mente y nuestro quehacer ya no es el sueño de las abstracciones que en nombre del mañana, llámese cielo, paraíso, proletariado, raza, democracia, libertad, pueden arrastrar a los hombres, mujeres, niños, culturas vivas y tierra, sino el de conservar los mundos que otros
prepararon para nosotros con el fin de que los que ahora están en él y los que vienen tengan un mundo, un suelo, una memoria y una relación armoniosa con la tierra, las criaturas y sus prójimos. Una diferencia hay, sin embargo, entre Camus y nosotros. Camus pertenecía a una generación de posguerra y a una generación en donde la técnica desarrollada por los nazis estuvo a punto de desintegrar el mundo. Por lo mismo, él creía que los países que en nombre de la libertad lo habían vencido podrían crear un pacto que permitiera una paz duradera. Creía en ese sentido en una revolución internacional y universal que lograra crear un parlamento que, elegido democráticamente a través de elecciones mundiales, pusiera la ley por encima de los gobernantes y de los gobiernos y pudiera distribuir equitativamente hombres, materias primas, mercados comerciales y riquezas espirituales. Creía Camus en la moral, en las instituciones políticas y en las utopías relativas. Creía, como era el entusiasmo de la época, en el progreso ordenado por la moral y la recta razón. Nosotros, sin embargo, pertenecemos a generaciones que después de la muerte de Camus han visto el arrasamiento traído por la globalización, la decadencia de las instituciones y el mercado voraz. Han visto la continuación de los genocidios en nombre de la democracia o de Dios. Han visto la continuación de la eugenesis del doctor Mengele en la manipulación genética y en la exploración del genoma, arropadas todas por las asepsia de los laboratorios modernos y bajo la supervisión de los expertos ojos de los bioquímicos. Hemos visto el arrasamiento de los bosques y del campesino, la destrucción de culturas, mujeres, hombres, niños y medio ambiente en nombre del capital y del desarrollo. Hemos visto el fin del aquí, del allá, del más allá y de las relaciones interpersonales, es decir, de las relaciones somáticas, cara a cara. Todo esto destruido por el espacio cibernético. La invasión del espacio público la hemos visto destruida por el privado a través de la telefonía celular y el espacio privado destruido por el público a través de la televisión. Hemos visto el sometimiento de nuestra autonomía y de nuestra libertad en el común enchufamiento a todo tipo de sistemas, llámese educativo, médico, carretero, televisivo, hidráulico, funerario, etc. Camus no tuvo tiempo de ver lo que otros más jóvenes como Illich y Elul pudieron ver en su vejez, y que los indios y los despojados de sus ancestrales modos de vida viven día con día. No pudieron ver la destrucción del suelo, el desarraigo, es decir, el fin de un mundo en armonía con los sentidos, el fin del mundo de la proporción. Si el mundo que vivió Camus era un mundo que, como lo atestiguó Paul Celan en su poema Fuga de la Muerte, desaparecía en el aterrador humo de la técnica de los hornos crematorios, el nuestro mundo, como lo atestiguó Iván Illich, es un mundo cuyo símbolo es el disco virtual de la computadora, donde todo puede desaparecer, así como puedo desaparecer una línea que me disgusta apoyando mi dedo sobre la tecla que dice delete, suprimir. La historia, aunque viene de lejos y puede rastrearse a través de la lenta corrupción de lo mejor que llegó al mundo en el pobre pesebre de Belén,
una historia próxima. En uno de los apartados de la larga entrevista que al final de su vida David Keller hizo a Ivan Illich y que lleva por título La Era de los Sistemas, Illich señalaba que en la primera mitad del siglo XX, en 1936, a partir del concepto que Alan Turing desarrolló sobre la creación de un aparato de cálculo teórico, es decir, de una máquina universal, la máquina de los estados discretos, o mejor conocida como la máquina de Turing, origen del desarrollo de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. En ese 1936 empezó la extinción de la era instrumental, que nació hacia el siglo XII, con la conciencia de las herramientas y de los grandes cambios técnicos que sucedieron a partir de ella, y así comenzó una era sistémica. Digamos, para distinguirlas y evitar caer en discursos extremadamente teóricos, que una herramienta, a diferencia de un sistema, es distinta a mí y que puedo tomarla o dejarla, emplearla o no. Es decir, que entre ella y yo hay una distancia, una distalidad, una exterioridad y una libertad de uso. En cambio, en un sistema cuya metáfora más completa es la computadora, me encuentro enchufado, soy parte de él. Un automóvil, por ejemplo, pensemos en ese bocho que la imbecilidad de Fox quería que cada mexicano poseyera, y no en uno de esos nuevos modelos climatizados y computarizados que las automotrices de todo el mundo fabrican hoy. Un automóvil es todavía una herramienta compleja, es verdad, heterónoma, que preludia al sistema, pero aún es una herramienta. Decido subirme en él. Debo utilizar una llave para encender el switch e incluso en un momento determinado, emulando a Jean Robert, puedo mandarla a la chingada y poderme caminar con mis pies. Sin embargo, una vez que lo puse en marcha, le enchufo a un conjunto de sistemas, el carretero, el de tránsito, el jurídico. Soy una pija enchufada en un conjunto de extraños y complejos circuitos de los que no puedo prescindir si quiero usar esa herramienta. Esto mismo puede aplicarse a la educación, cuyo sistema nos enchufa a la escuela y a esos monstruos cibernéticos llamados el Baester y Lujango, a la medicina y al más terrible de todos, es decir, nos enchufa al sistema al que todos los otros sistemas están interconectados, la producción industrial, con sus estructuras técnicas y sus herramientas y producciones complejas. Nos enchufa al mercado y al Estado. De igual manera que interiorizamos con el transporte la necesidad de movernos en sistemas y con ello trabajamos nuestros pies para hacer la menor compra en un supermercado, o para decirlo con Illich, de igual manera que interiorizamos la necesidad de salud y de cuidados, afirmando el derecho al diagnóstico, a los analgésicos y a los cuidados preventivos. De esa misma forma, bajo el imperio de la industrialización, del mercado y su custodio del Estado, interiorizamos otra gama inmensa de derechos. El derecho a un trabajo bien remunerado, a celulares, a la computadora, a la televisión, a la democracia representativa, en fin, al dinero, que es el sistema fundamental que interconecta todos los sistemas bajo una de las formas
basada en fabricación de valores, todo lo que entra en contacto con él queda hechizado y subyugado por su poder. Desde ese momento es posible trazar cualquier cosa producida por las estructuras sociales, considerándolas como valor y bien e interconectadas entre sí. Ya se trate del empleo, de la salud, del transporte, de la escuela, de un celular, de una televisión, de una homilía, de una iglesia o del amor. El dinero se ha vuelto la categoría trascendental que interconecta todo. Ya no son Dios, que para Nicolás de Cusa era la coincidencia opositor, es decir, la unidad de los contrarios. Ni tampoco son las virtudes ni los principios los que fundan las relaciones humanas, sino el dinero, que garantiza la interconexión de la sociedad entera a través de las necesidades que nos imputa, convirtiéndolo todo en un bien que es trazado en su valor y puede incrementarse hasta el infinito. Esto, que ya en sí mismo es grave, no es lo peor. Lo peor es que el sistema nos ha enceguecido por completo. Si en los años 70, es decir, en esos años en los que todavía la era instrumental y la era sistémica estaban empalmadas, se podía aún hablar en términos plausibles de la secularización de la esperanza y la sociedad perfecta, el futuro ideal, el más allá del horizonte, despertaban todavía un deseo. Si en ese entonces la gente tenía, aunque fuera un engaño, la gente tenía fe en el poder de las instituciones y en su propia capacidad de participar en ellas, en esta nueva era, el tipo humano es un individuo que, cogido por los tentáculos del sistema social, ha sido tragado por él y ya no puede participar de ninguna esperanza. Sorbido por el sistema, se mira como un subsistema, con frecuencia como un sistema inmune, es decir, apto para mantener un equilibrio provisional a través de cualquier cambio en su entorno. Esta realidad hace que los que están más conectados al sistema quieran más dosis sistémicas y los que cada vez son más excluidos de él, porque el sistema, al igual que arrasa e incluye, segrega y despoja, que los que son más excluidos de él exigen, como seres hechizados por el sistema, su derecho a enchufarse, a gozar de la alegría de percibirse como un subsistema inmune. De allí el malestar que vivimos. De allí también, como dije al principio, que vivamos en un estado de revolución. Sin embargo, la revolución que necesitamos no es la misma a la que después de 1789 nos acostumbramos y que a lo largo de casi 3 siglos se ha expresado con muchos rostros. Esas revoluciones terminaron por administrar de otra manera la instrumentalidad y conducirnos de otra manera al mundo sistémico que vivimos. Por el contrario, la revolución que necesitamos es una que nos lleve a la conciencia de la proporción que la era instrumental, es decir, la era de las herramientas complejas y con mayor profundidad de la era sistémica, nos ha arrancado. La proporcionalidad
¿Es la proporcionalidad una relación de naturaleza apropiada que, como Leopold Kohr lo pensó y Gandhi lo vivió en su programa económico para la India, nos invita a reflexionar sobre lo que conviene hacer en determinado sitio, guiados por el conocimiento del bien como virtud y no como valor? La proporcionalidad es una relación que, al mismo tiempo que conserva la memoria del mundo que otros prepararon para nosotros, nos permite, sin violentarlo, hacerlo más habitable. La asociación de lo apropiado y de cierto sitio permite mirar la condición social del hombre como, usaré palabras de Illich, nos permite mirar la condición social del hombre. Ese límite, la cita de Illich, ese límite siempre único y creador de frontera, en el seno del cual cada comunidad puede comprometer la discusión de lo que debería permitirse y de lo que debería excluirse, preguntarse por lo que es apropiado y conveniente en cierto lugar, conduce directamente a reflexionar sobre lo bello y el bien. La verdad del juicio que resultará de esa reflexión será esencialmente ajena a la economía, al valor, al dinero y a la interconexión. Hasta aquí la cita de Illich. Lo apropiado, que solo pueden hacer de una relación proporcional, es decir, cara a cara, es siempre una relación de conocimiento de los otros y de lo otro. Llámese tierra, aire, animales, plantas. Y en consecuencia, lo apropiado es una relación de conservación y de servicio en el sentido antiguo de hospitalidad. Contra el sistema, donde la ética se reduce a cifras y utilidad, con el fin de optimizar valores y asegurar ante el mercado y el dinero un carburante ilimitado, una sociedad proporcional sabe buscar el bien que conviene en el seno de una condición humana dada, es decir, en el seno de una comunidad, de una tradición y de un límite. Dos posibles nombres de esa proporcionalidad dentro de la sociedad sistémica que nos rodea quizás sean, por un lado, la subsistencia y por otro, la economía informal, o como la llamó Chayanov, expolar, de la que Jan Roberts y Theodor Chanin han hablado o hablarán ampliamente. Se refiere a este tema. Ambas, la economía informal y la subsistencia, paradójicamente a causa del sistema, ambas están desenchufadas del propio sistema y por lo mismo ambas están fuera tanto del pueblo del mercado como del pueblo del Estado. Ambas también y por lo mismo están en condiciones de vivir dentro de esa proporcionalidad. Desde el levantamiento zapatista en enero de 1994 hasta la formación de los caracoles en 2004, esta proporcionalidad no solo se puso en evidencia, sino que por lo mismo causó un revuelo mundial que desgraciadamente terminó por no entenderse. Me explico, dice Cecilia. En la lucha zapatista, los hombres, atrapados en el malestar de la civilización sistémica, dieron intuitivamente, es decir, mediante ese saber oscuro de la poesía, dieron una manera de escapar al sistema y volver a la proporción. Sin embargo, pese al largo trabajo zapatista de poner a hablar a la sociedad civil para que a través de su propia reflexión pudiera poner en claro
ceguera que, como señalé citando a ellos, produce el sistema en la percepción humana. Todos, apoyados en nuestra humanidad por el sistema, queremos recuperar el mundo, pero resulta que nadie quiere desenchufarse de aquello que el sistema interiorizó en nosotros. Nadie, por lo mismo, quiere de hecho renunciar y asumir una pobreza, una proporción, una subsistencia voluntaria. Por el contrario, todos quieren, en nombre de los axiomas del sistema, enchufar a los indios a él y convertirlos, sin darse cuenta, en lo que los marginados del sistema son: convertirlos en seres desarraigados que, expoliados por el mismo sistema y sin poder ya reconocer su saber y su fuerza, buscan infructuosa y desesperadamente enchufarse a él. Muy pocos, en el fondo, saben comprender esa lección. Tanto la destrucción de la economía campesina como genera ya el poder, la criminalización de su contraparte, es decir, la economía informal, tanto los esfuerzos que hacen los economistas para no verlas como su negación por parte de los intelectuales, son ejemplos no solo de una característica popular de la historia del Occidente, que es la guerra contra la subsistencia, sino también una característica propia de una civilización sistémica que ha logrado velar la sabiduría de la percepción humana hasta pervertir sus más sanas reacciones. ¿Cómo mostrar esta verdad, esa revolución que sigue estando en el plan del zapatismo y que muy pocos han comprendido? Quizá la manera de hacerlo y hacerla sea multiplicar los foros, las revistas y los artículos que hablen sobre el tema de la proporción y pongan en claro lo que en los caracoles y en las economías informales son una práctica de vida, que en la sociedad civil apenas son una intuición, una revelación oscura como la de la poesía. Esto permitiría proteger, conservar la vida de los que en México tienen una respuesta e iluminar las conciencias. Una revolución de otra naturaleza, es decir, si le clavamos en los antiguos parámetros, sería una revolución, según los parámetros antiguos, sería una revolución infructuosa que terminaría destruida y asimilada por el sistema. Tenemos que elegir hoy entre el sistema y la proporción. Las evidencias nos obligan a volver a la segunda, pero solo podemos hacerlo mediante algo que también nos ha enseñado el zapatismo: la paciencia, la perseverancia y la conservación de un mundo aunados a la reflexión y a la difusión de estas ideas que muy pocos comprenden y que son más que nunca necesarias. La crisis del sistema, como las crisis de los imperios, es una crisis fatal cuya caída nadie podrá detener. Por ello, al pensar en el zapatismo, me viene la memoria de un hecho histórico. Cuando en el siglo IV Constantino, tratando de salvar al Imperio Romano, dio mediante el edicto de Milán rango imperial a la Iglesia y con ello a la corrupción del Evangelio, un grupo de hombres, llamados más tarde los padres del desierto, abandonaron las ciudades del imperio y se asentaron en los desiertos de Siria y Egipto. Estos hombres,
padres del desierto, con una inmensa lucidez, debieron haber intuido no solo que no podía existir un Estado cristiano, sino que la libertad que había traído el Evangelio era incompatible con un control desde arriba ajeno a la vida comunitaria. Para ellos, la única sociedad cristiana era del orden de la proporción, un lugar en donde los hombres fueran realmente iguales y en donde la única autoridad por encima de Dios fuera la carismática autoridad de la sabiduría y del amor. Todo esto encarnado en lo común. Cuando el imperio se desmoronó, esos marginales, esos seres asentados en las afueras de las ciudades imperiales, salvarían al mundo y crearían la vida de subsistencia de los feudos antes de que la rearticulación imperial de la Iglesia los corrompiera. Algo de esto hay en el mundo zapatista. La conservación de una sabiduría ancestral y de una orientación del hombre en un mundo limitado, es decir, el redescubrimiento de la proporción. Como decía Platón en el Timeo, es la más bella de todas las vidas o relaciones entre dos elementos. Mientras en la civilización sistémica la igualdad implica la idea del hombre universal como un subsistema que consume bienes uniformes y globales, que, como dice Roberto Ochoa, al contraponer los intereses de todos mediante la visión de todos los bienes, esta civilización sistémica crea un estado perpetuo de competitividad y de guerra. Mientras eso sucede, la proporción es una condición bajo la cual cada persona y cada cultura florecen a su manera, recibiendo el abono de la proporcionalidad como nutrimento de belleza y como nutrimento de bondad en las relaciones. Esta armonía proporciona la sabiduría del complemento, del equilibrio, de la consonancia, de la justicia y de la verdadera paz. Esto es lo que el zapatismo nos ha enseñado. Esto es lo que hay que sostener como una realidad revolucionaria nueva que, para volver a Rubí, puede evitar que el mundo se deshaga y la habitación que nuestros ancestros prepararon en él para nosotros se preserve también para el siguiente. Y además, opino que hay que